Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema relacionado con la factorización. Para ilustrar un poco esto voy a poner en contexto dos expresiones o dos igualdades. En primer lugar vamos a tener x al cuadrado menos 4 igual a x menos 2 por x más 2. Y por el otro lado vamos a tener 2x al cuadrado menos 5x menos 12 igual a 2x más 3 multiplicado por x menos 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Esta igualdad representa dos funciones. Cuando vamos de derecha a izquierda, es decir, en esta dirección, voy a tener una expansión. Simplemente, ¿qué estamos haciendo? Pues multiplicando a los dos polinomios que tenemos en este caso. Por ejemplo, el producto entre x menos 2 con x más 2 me va a dar x al cuadrado menos 4. Vamos a mirarlo de esta manera. Entonces, en una expansión, x menos 2 por x más 2, ¿a qué va a ser igual? Entonces vamos a mirar. Hacemos el producto entre este, y luego este por este y este por este. Entonces vamos a mirar x por x, x cuadrado, x por 2, 2x, menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por 2, menos 4. Simplificamos y vamos a obtener que esto es equivalente a x al cuadrado menos 4. Estos dos términos se simplifican. Menos 2 más 2 me da 0. Se simplifica. Entonces, en este caso estamos realizando una expansión. Ahora, cuando vamos de izquierda a derecha, es decir, en esta dirección, nosotros estamos factorizando. Entonces, ¿qué quiere decir cuando estoy factorizando? Que dado un polinomio, cual sea, yo lo puedo escribir como el producto de otros 2 o 3 polinomios, dependiendo del ejemplo. En este caso, x al cuadrado menos 4 yo lo puedo escribir como el producto de los binomios x menos 2 y x más 2. Es decir, x al cuadrado menos 4, que es un polinomio de grado 2, se puede escribir como el producto de dos binomios de grado 1. Entonces, cuando factorizamos, ¿qué tenemos acá? Tenemos la expresión, un polinomio, x al cuadrado menos 4. Entonces, en este caso, uno de los casos de factorización que vamos a aprender es la diferencia de cuadrados. Sacamos raíz cuadrada de x al cuadrado x, raíz cuadrada de 4 sería 2. Y la factorización, en este caso, como es una diferencia de cuadrados, tenemos dos factores, x por un lado, se coloca más, se coloca menos, y el otro número que sería 2 y 2. Luego, x al cuadrado menos 4 se puede escribir como el producto entre x más 2 y x menos 2. A estos términos que encontramos acá se le conocen como factores. Entonces, este es un factor. En este caso, este polinomio se puede escribir como el producto de dos factores. ¿Listo? Ahora, miremos en este caso. Si vamos en esta dirección, estamos realizando una expansión, simplemente una multiplicación ordinaria. Y si vamos en esta dirección, estamos realizando factorización. Entonces voy a realizar la expansión. Tenemos 2x más 3 multiplicado por x menos 4. Multiplicamos, entonces este por este por este, luego este por este y este por este. Entonces, ¿qué tenemos? 2x por x, 2x al cuadrado, 2x por menos 4 me da menos 8x, 3 por x me da 3x y 3 por menos 4 me da menos 12. Simplificamos,
Entonces el de mayor potencia sería 2x, está solo, 2x al cuadrado, menos 8x más 3x me da menos 5x y finalmente queda menos 2. Entonces, como podemos observar, hemos obtenido el mismo resultado que tenemos acá, realizando la expansión. Ahora, ¿cómo se factoriza este trinomio que tenemos acá? Entonces tenemos 2x al cuadrado menos 5x menos 12 y queremos factorizarlo, queremos escribirlo como el producto de dos factores. Entonces en este caso lo que tengo que hacer para factorizar esto, multiplicar estos dos números, entonces 2 por 12 me da 24, entonces esto me da 24, luego tengo que encontrar dos números a y b, tal que a por b sea igual a 24 y a más b sea igual al número que tenemos aquí en la mitad, que sería menos 5. Entonces, esos dos números que necesito serían en este caso, ¿cuáles? Vamos a mirar entonces. Dos números que multiplicados me den 24 y sumados me den menos 5. Sería, por ejemplo, 8 por 3. 8 por 3 me da 24, pero 8 más 3 me da 11. Entonces, uno de los dos números tiene que ser negativo. En este caso, como el resultado es negativo, el negativo debe ser menos 8. Menos 8. Bueno, disculpen. Acá es 2 por menos 12. Me da menos 24. Entonces, dos números que multiplicados me den 24, menos 8 por 3, y que sumados me den menos 5, entonces menos 8 más 3 me da menos 5. Entonces, en este caso, hacemos una expansión del trinomio, va a quedar 2x al cuadrado, menos 8x, más 3x, menos 12. Entonces observen, si vuelvo y sumo estos dos números, menos 8x más 3x, voy a obtener el término de la mitad. Después de esto tenemos que aplicar un caso que se llama factor común por agrupación. Entonces voy a agrupar estos dos términos y estos dos términos de acá. Entonces el factor común en este caso va a ser 2x factor de x menos 4, y por este lado el factor común va a ser 3x menos 4. Entonces, si nos devolvemos, vamos a obtener los resultados que tenemos acá. Luego, acá observamos cuál es el nuevo factor común en este caso, x menos 4. Entonces, x menos 4, factor común ¿de quién? De 2x más 3. Entonces, como observamos, hemos pasado de este trinomio y hemos encontrado el producto de dos polinomios, tal como está en el comienzo de esta explicación. Entonces, en este caso, hemos realizado factorización del trinomio 2x al cuadrado menos 5x menos 12, obteniendo el producto de dos factores que es x menos 4 multiplicado por 2x más 3. ¿Listo? Entonces, en esto consiste la factorización. ¿Qué casos de factorización vamos a ver? Entonces, vamos a ver el factor común, vamos a ver factor común por agrupación, vamos a aprender a factorizar trinomios. Hay tres tipos de trinomios. Trinomios que tienen junto al coeficiente al cuadrado valor 1, trinomios que tienen coeficiente al lado del cuadrado diferente de 1 y trinomios cuadrados perfectos. Después de esto también vamos a ver diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, suma de cubos, y pues con estos casos de factorización pues podremos realizar una gran serie de ejercicios. ¿Cuál es la idea? La idea es que dada una expresión cualesquiera, nosotros podamos factorizarla, es decir, expresarla como el producto de varios factores o de diferentes factores. Esa es la idea con la factorización.
Bueno, entonces como vamos a empezar a aprender los diferentes casos de factorización, vamos a empezar por el factor común. Entonces, el factor común se aplica pues a diferentes polinomios. Este factor común puede afectar a los coeficientes que acompañan a la variable y puede afectar pues a dicha variable. ¿Qué característica debe tener mi polinomio, mi expresión? Que en todos los términos del polinomio debe haber algo en común. Puede ser la variable o puede ser un máximo común divisor entre los números o coeficientes que acompañan a la variable. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar esta expresión. Tenemos 2x más 2 más 4. ¿Listo? Entonces quiero que observemos, en este caso tenemos dos términos, 2x y 4x. Miremos por el lado de las variables. X no es común en los dos términos de mi expresión, por lo tanto no hace parte del factor común. Ahora miremos, tenemos 2 y 4. ¿Qué tenemos que hacer para mirar si existe algún factor común entre esos dos términos? Puedes calcular el máximo común divisor. Entonces el máximo común divisor entre 4 y 2, entonces 4, 2, ¿cómo lo calculamos? Empezamos a aplicar factores primos desde el menor, teniendo en cuenta que debo aplicarle a ambos números el mismo factor primo. Si no puedo sacar el factor común a los dos números, entonces mi máximo común divisor termina ahí. Le voy a sacar mitad de 4 me da 2, mitad de 2 me da 1. Por lo tanto, si quisiera seguir sacando factores primos a esta expresión, ya no puedo, porque en este caso ya terminó en 1. Entonces, por lo tanto, el máximo común divisor en este caso es 2. El máximo común divisor va a ser mi factor común. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? 2x más 4 es equivalente, entonces mi factor común sería 2 y empezamos. 2x dividido 2, entonces 2 dividido 2 me da 1, entonces simplemente queda 1x, entonces x. Ahora 4 dividido 2 me da 2, luego quedaría más 2. ¿Listo? Entonces, esta sería la expresión o el ejemplo más sencillo de cómo sacar un factor común. Tenemos 2 multiplicado por el factor x más 2. Si multiplicamos nuevamente, es decir, este por este y este por este, vamos a obtener lo mismo. Entonces estaríamos en el caso de la expansión, pero como estamos factorizando, simplemente debemos dejar la expresión como el producto de diferentes factores. ¿Listo? Entonces vamos a mirar otro ejemplo. Este sería un ejemplo 1. Ejemplo 2. ¿Cómo sería en este caso? Por ejemplo, tenemos 3x más 6. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Entonces, sacamos con respecto a la variable no está común en los dos términos, por lo tanto, miro los números, sacamos máximo común divisor. Entonces, tenemos 3 y tenemos 6. No le podemos sacar mitad a ambos, entonces no es el número 2. Ahora miremos tercera de 3 me da 1 y tercera de 6 me da 2. ¿Listo? Como este ya terminó en 1, simplemente el máximo común divisor es 3 y ese sería mi factor común. Luego, 3x más 6 sería equivalente a 3 factor de quién. Entonces vamos a tomar 3x dividido 3, entonces 3 dividido 3 me da 1, 1 por x me da x. Ahora 6 dividido 3 me da 2, luego quedaría más 2. ¿Listo? Entonces el factor común de 3x más 6 es igual a 3 multiplicado por el factor x más 2. ¿Listo? Este sería nuestro segundo ejemplo. Miremos un ejemplo más. Por ejemplo, tenemos la expresión 2x al cuadrado
menos 4x más 8. ¿Listo? Entonces, lo primero que miramos es si hay una variable común en los tres términos en este caso. Entonces, como no existe una variable común entre los dos términos, tenemos acá x cuadrado, pero en el último término no está x, por lo tanto no es un factor común. Entonces miramos los números, tenemos 2, tenemos 4 y tenemos 8. Entonces, ¿qué hacemos? Máximo común divisor. Entonces tenemos 8, 4 y 2. ¿Listo? Aplicamos un factor primo, algo que le podemos sacar a los tres números. En este caso empezamos por la mitad, entonces tenemos mitad de 8 daría 4, mitad de 4 daría 2 y mitad de 2 daría 1. ¿Listo? Como acá terminó en 1, no podemos seguir aplicando factores primos para simplificar la expresión, por lo tanto mi máximo común divisor en este caso es 2. Por lo tanto, 2x al cuadrado menos 4x más 8 sería igual a ¿qué? Entonces, mi factor común, que es en este caso mi máximo común divisor, 2, factor común ¿de quién? Entonces empezamos, 2 dividido 2x al cuadrado, 2 dividido 2 daría 1x al cuadrado. Ahora, 2 dividido 4x, entonces 4 dividido 2 me da 2, 2 por x, 2x, entonces menos 2x, permanecen los signos. Y finalmente tenemos 8 dividido en 2, 8 dividido en 2 me da 4, entonces sería más 4. Este sería la correspondiente factorización de este trinomio que tenemos acá. En este caso, el factor común simplemente es un número. ¿Listo? Entonces, pues sería nuestro resultado. Si queremos volver, pues realizamos la expansión. Sería este por este y este por este, y debemos obtener el resultado que está acá. ¿Listo? Ahora vamos a mirar un ejemplo como el que está acá. Tenemos x al cuadrado más x. Entonces, en este caso tenemos en común una variable. ¿Cuál es la variable en este caso? Tenemos la variable x. Podemos observar que en los dos términos está la variable x. Ahora, ¿cuál será el factor común en este caso? Como la variable x es común, nosotros siempre vamos a tomar como factor común la variable que tiene menor grado. Entonces, en este caso tenemos grado 2 y en este caso tenemos grado 1. Entonces, el factor común va a ser la que tiene menor grado, es decir, x. ¿Listo? Entonces, x va a ser factor común de ¿quién? Empezamos a dividir. X al cuadrado dividido x, ¿a qué va a ser igual? Entonces tenemos exponente 1, exponente 2, 2 menos 1 me da 1, o sea, simplemente esto va a quedar x a la 1. Ahora, más x dividido x me da 1, porque 1 menos 1 me da 0 y cualquier cosa elevada a la 0 me da 1. Entonces, en este caso hemos obtenido que el factor común de x al cuadrado más x es x multiplicado por el factor x más 1. ¿Listo? Y miremos el siguiente ejemplo. Tenemos x al cubo menos 3x al cuadrado. Entonces, vamos a mirar las variables. Entonces, la variable x nuevamente está presente en los dos términos de mi expresión. Y miremos los coeficientes. Los coeficientes tenemos 1 y menos 3. No existe ningún máximo común divisor entre esos dos números. Entonces, pues simplemente no hay un número como factor común. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos siempre el de menor grado. Tenemos grado 3, tenemos grado 2. El factor común en este caso sería el de grado 2, x a la 2.
Ahora, x a la 3 dividido x a la 2, entonces ¿qué es lo que tenemos? Para que quede bien ilustrado, x a la 3 dividido x a la 2. Entonces, aplicando propiedades de la potenciación, lo que hacemos es restar los exponentes. 3 menos 1, entonces va a quedar x a la 1. Entonces, simplemente x. Ahora, x al cuadrado dividido, 3x al cuadrado dividido x al cuadrado, entonces va a quedar menos 3 y x cuadrado dividido x cuadrado me da 1, 3 por 1 me da 3, y simplemente ahí se cerraría nuestro caso de factorización. ¿Listo? Entonces el factor común de x al cubo menos 3x al cuadrado es equivalente a x al cuadrado multiplicado por el factor x menos 3. ¿Listo? Para comprobar, pues podemos realizar la multiplicación en este caso. ¿Listo? Debemos obtener lo que tenemos a la derecha. Y vamos a mirar otros ejemplitos más. Por ejemplo, tenemos 6x al cuadrado más 9x, y en este caso debemos observar algo. Tenemos números o coeficientes acompañando a cada término y tenemos variable común en los dos términos. Mi variable común en los dos términos, ¿cuál es? Es x. Tomamos la de menor grado, que sería entre x cuadrado y x a la 1 sería x a la 1. Entonces, este sería el primer término de mi factor común. Ahora, tenemos que mirar los números. Si existe máximo común divisor. Entonces tomamos 6 y 9 y calculamos. Entonces entre 6 y 9 no le puedo sacar mitad a ambos, entonces 2 no es. Tercera, entonces le podemos sacar tercera a ambos. Tercera de 6 me da 2 y tercera de 9 me da 3. ¿Listo? Ahora entre 2 y 3 no podemos simplificarlos con un solo número al tiempo. Por lo tanto, el máximo común divisor en este caso es 3. Luego 3 hace parte de mi factor común, lo escribimos acá. Luego 3x va a ser mi factor común. Y empezamos. 3x dividido 6x al cuadrado, entonces 6 dividido 3 me da 2. X al cuadrado dividido x, entonces da x. Luego sigue más. 9 dividido 3 me da 3. Y x dividido x me da 1. Entonces 3 por 1 me da 3. Y en este caso, nuestro factor común para este ejemplo sería 3x multiplicado por 2x más 3. ¿Listo? Vamos a mirar el siguiente ejemplo. 8x a la 4 y a la 2 más 6x a la 3 y a la 3 menos 2x y a la 4. ¿Listo? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo aplicamos factor común? Primero miremos si se puede aplicar factor común. ¿Hay algo en común entre los tres términos de mi expresión? Entonces observamos que en los tres términos está la variable x y está la variable y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para empezar a factorizar, pues tenemos que coger la variable x y la variable y, que es común, y siempre vamos a tomar la de menor grado. Entonces, con respecto a la variable x, ¿qué tenemos? X a la 4, x a la 3 y x a la 1, entonces en este caso sería x a la 1 o simplemente x. Con respecto a y tenemos y a la 2, y a la 3 y y a la 4, entonces tomamos el menor que sería y a la 2. ¿Listo?
Esta sería parte de mi factor común con respecto a las variables. Ahora miremos con respecto a los números. Tenemos que calcular el máximo común divisor entre qué números, entre 8, 6 y 2. Entonces, ¿qué le podemos aplicar a los tres números al tiempo? El 2. Entonces, mitad de 8 sería 4, mitad de 6 sería 3 y mitad de 2 sería 1. Entonces, en esta tercera línea, en esta segunda línea, ya no podemos aplicar ningún factor primo para simplificar los tres números. Entonces, por lo tanto, el máximo común divisor en este caso es 2. Por lo tanto, hace parte de mi factor común. Entonces, mi factor común va a ser 2xy al cuadrado de quién. Entonces empezamos primero con los números. 8 dividido 2 sería 4. Vamos con la x. X a la 4 dividido x a la 1 sería x a la 3. Sería 4 menos 1, 3. Ahora, y a la 2 dividido y a la 2 me da 1. Entonces esto daría por 1, no lo colocamos. Seguimos con más y vamos con el número 6 dividido 2 me da 3. X a la 3 dividido x, entonces 3 menos 1 me daría x a la 2. Y a la 3 dividido y a la 2, entonces 3 menos 2 daría 1, entonces quedaría y a la 1, simplemente y, menos 2 dividido 2 me da 1, entonces no lo voy a escribir por el momento. X dividido x me da 1, entonces 1 por 1, 1. Y a la 4 dividido y a la 2 me da y a la 2, porque 4 menos 2 me da 2. Entonces quedaría finalmente acá y a la 2. ¿Listo? Entonces en este caso nuestro factor común 2xy al cuadrado me da un nuevo factor que sería 4x a la 3 más 3x al cuadrado y menos y al cuadrado. ¿Listo? Este sería otro ejemplo de factorización. Entonces vamos a ver unos ejemplos más. Entonces tenemos, por ejemplo, menos 2x a la 3 más 16x. Entonces, miremos cómo se factorizaría esto. Entonces miramos primero siempre el factor común. ¿Qué está en común en estos dos términos? En este y en este. Entonces tenemos la x y puede existir un máximo común divisor entre los dos términos. Entonces al factorizar tomamos la variable x, tomamos la de menor grado, tenemos grado 3, grado 1, entonces el factor común va a tener grado 1, x a la 1, y miramos los números 2 y 16. Calculamos el máximo común divisor. Entre 2 y 16 le podemos sacar mitad. Mitad de 2 daría 1 y mitad de 16 daría 8. Como no podemos seguir sacando un factor primo a los dos números, entonces el máximo común divisor en este caso es 2 y daría parte de mi factor común. Y empezamos. Menos 2x a la 3 dividido 2x, entonces menos 2 dividido 2 me daría menos 1, entonces quedaría acá menos x a la 3 dividido x, entonces 3 menos 1 me da 2, o sea que quedaría menos x al cuadrado, más 16 dividido 2 me da 8, y x dividido x me da 1, 8 por 1 me daría 8. Entonces en este caso obtenemos este resultado que tenemos acá. El factor común sería 2x multiplicado por menos x al cuadrado más 8. ¿Listo? Y vamos a mirar un ejemplo más. Por ejemplo, tenemos 2x al cuadrado y menos 6xy al cuadrado más 3xy. ¿Listo? Entonces tenemos acá
tres cosas en común. Tenemos X, tenemos Y, tenemos tres coeficientes. Puede que exista un máximo común divisor entre los tres números. Entonces esto va a ser igual, entonces vamos a tener X y Y como variables comunes en los tres términos. Tomamos las de menor grado. Tenemos X al cuadrado, X a la 1, X a la 1, entonces va a quedar X a la 1. Tenemos Y al cuadrado, Y. Entonces la de menor grado sería Y a la 1 y sería factor común de ¿quién? Ahora miremos los números, tenemos 2, tenemos 6 y tenemos 3. El máximo común divisor entre esos números, entonces aplicamos un factor primo que sería en este caso el 2, podemos sacar mitad, mitad 1, mitad... no le podemos sacar mitad porque 3 no tiene mitad. No le podemos sacar tercera porque 2 no tiene tercera y ningún otro factor primo. Entonces, ¿qué conclusión vamos a decir? Que en este caso no hay máximo común divisor. Por lo tanto, pues el factor común va a quedar con estos dos términos, con X y Y. Y empezamos. Entonces 2 va a quedar acá multiplicando. X cuadrado dividido X me da X. Y dividido Y me da 1. Entonces 1 por 2X me da 2X. Menos 6X dividido X me da 1. 6 por 1, 6. Y al cuadrado dividido Y me va a dar Y. Listo, ya hemos factorizado esa parte. Ahora más 3. No lo podemos dividir con ningún otro número. Entonces 3. Entonces X dividido X me da 1. 3 por 1, 3. Y Y dividido Y me da 1. 3 por 1, 3. Entonces finalmente quedaría el 3 al final. Este sería nuestro correspondiente factor común para la expresión. ¿Listo? Bueno, ahora, en este caso hemos trabajado el factor común en expresiones donde mi factor común es un monomio. Como podemos observar, acá tenemos el monomio XY, tenemos el monomio 2X, tenemos el monomio 2XY al cuadrado, tenemos 3X, tenemos acá en este caso que el monomio es 3, en este caso es 2, en este caso es X al cuadrado, en este caso es X. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Que en estos ejemplos que se han hecho hasta el momento, el factor común es un monomio. ¿Listo? Entonces, el factor común no solo se puede aplicar o no puede dar simplemente un monomio, también podemos tener como factor común un binomio, un trinomio, que es lo esencial. Lo esencial es que ese factor común esté en todos los términos de mi expresión. Entonces, para ello voy a ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos dos x más 4 multiplicado por x menos 3 menos 5x menos 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una expresión donde quiero que observen que está en común. Entonces, si lo ven bien, en el primer término que está acá, lo que está en común con respecto al término de la derecha es el valor de x menos 3 y x menos 3. Entonces, en este caso vamos a tener que nuestro factor común sería x menos 3. Entonces vamos a tener que x menos 3 sería nuestro factor común. X menos 3, factor común ¿de quién? Vamos a verlo. Entonces aplicamos el mismo algoritmo
que en los casos anteriores íbamos a tener 2x más 4 dividido x menos 3, 2x más 4 multiplicado por x menos 3 dividido x menos 3. Entonces x menos 3 con x menos 3 se cancela y va a quedar simplemente este término que tenemos acá, o sea 2x más 4. Ahora, menos 5x menos 3 dividido x menos 3, otra vez se elimina x menos 3, daría 1. Entonces 1 por 5 me da 5 y quedaría acá 5. ¿Listo? Luego simplificamos la expresión que tenemos acá, entonces quedaría x menos 3, rompemos el paréntesis, 2x más 4 menos 5, hacemos la correspondiente operación y vamos a tener x menos 3 multiplicado por 2x, 4 menos 5 me da menos 1. Es decir, esa expresión se ha factorizado con los dos factores que tenemos acá, x menos 3 multiplicado por 2x menos 1. ¿Listo? Y vamos a mirar un ejemplo más, que es el siguiente. Y multiplicada por y menos 6 más 9y menos 6. ¿Listo? Entonces es un ejemplo muy parecido al anterior. Miremos qué está en común en los dos términos. Entonces, como pueden observar, lo que está en común es y menos 6, y menos 6. Por lo tanto, mi factor común es y menos 6. Y menos 6, factor común de qué entonces? Esto que está acá, o esto, y multiplicado por y menos 6 dividido y menos 6 con y menos 6 se cancela. Entonces va a quedar y más 9y menos 6 dividido y menos 6 con y menos 6 se cancela y va a quedar simplemente 9. ¿Listo? Entonces, en este caso obtenemos que el factor común es y menos 6 multiplicado con y más 9. Bueno, vamos a ver otro par de ejemplos donde vamos a aplicar el factor común. En este caso tenemos la siguiente expresión: x al cuadrado más 2 factor x más x al cuadrado más 2 multiplicado por 3. Vamos a colocarle acá un 6 para agregarle darle un agregado al ejercicio. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos dos términos. Acá teníamos el término número 1 y el término número 2. Entonces, quiero que observen qué hay en común. Tienen que haber dos cosas exactamente iguales en los dos términos. En este caso tenemos 6, tenemos x al cuadrado más 2 y tenemos x cuadrado más 2 y tenemos 3. Entonces, como podemos observar, lo que está en común es x al cuadrado más 2. Entonces, si lo observan acá, x al cuadrado más 2 haría parte de mi factor común. Entonces, x cuadrado más 2. Y tenemos que mirar los números. Entonces, los números tenemos 6 y 3. Miremos si podemos sacar máximo común divisor. Entonces, entre 3 y 6, entonces mitad, no le podemos sacar mitad a ambos números. Tercera, sí, tercera de 3 da 1, tercera de 6 da 2. A la siguiente línea no le podemos sacar factor común, o no lo podemos reducir más porque ya está en 1. Entonces simplemente el máximo común divisor es 3 y 3 sería parte de mi factor común. Quedaría 3 multiplicado por x al cuadrado más 2, factor común de ¿qué? Entonces vamos a empezar. Tenemos esta expresión de acá, 6
x al cuadrado más 2 dentro de un factor multiplicado por x. ¿Listo? Entonces vamos a dividir los números. 6 dividido 3 me da 2. Luego x al cuadrado más 2 dividido x al cuadrado más 2, como es exactamente lo mismo, tiene exponente 1 y 1, entonces da 1. Entonces 2 por 1 me da 2. Y el x haría parte, porque no lo podemos simplificar con nada. Entonces quedaría 2x más, tendríamos 3 dividido 3 me da 1, y x cuadrado más 2 dividido x cuadrado más 2 pues daría 1, porque se simplifica. Entonces simplemente nuestro factor común en este caso sería 3 multiplicado por el factor x al cuadrado más 2 multiplicado por el factor 2x más 1. ¿Listo? Y vamos a mirar un ejemplo más, que es el siguiente. 3 multiplicada por x menos 1 al cuadrado multiplicada por x más 2 a la 4 más x menos 1 a la 3 multiplicada por x más 2 a la 3. Vamos a agregarle acá un número, por ejemplo 9, para darle un valor agregado al ejercicio. Entonces quiero que observemos en este caso que tenemos dos términos. Este sería el término 1 y este sería el término 2. Entonces, ¿qué hay en común en estos dos términos? Como pueden observar, está el factor x menos 1, este binomio. Aquí me equivoqué, muchachos, qué pena, aquí es x menos 1. Entonces, como podemos observar, entonces está x menos 1 y también está común x más 2 y x más 2. Como podemos observar, x más 2 y x más 2. Por lo tanto, vamos a tener como factor común x menos 1 y x más 2. Factor común de algo. Entonces vamos a mirar ahorita. Entonces, recordemos, acá también tenemos que aplicar el criterio, como el binomio está elevado a una potencia, tenemos que tomarla de menor grado. Tenemos x menos 1 al cuadrado y x menos 1 a la 3. Tomamos x menos 1 al cuadrado. Y tenemos x más 2 a la 4 y x más 2 a la 3. Tomamos x más 2 a la 3. Como tomamos siempre el de menor grado. Ahora miremos los números. Tenemos máximo común divisor entre 3 y 9. ¿Qué le podemos sacar a los dos números? Tercera, entonces tercera de 3 da 1, tercera de 9 da 3. No podemos seguir simplificando acá, por lo tanto el máximo común divisor es 3. Lo agregamos acá, entonces ¿qué quedaría? Tenemos esta expresión y vamos a dividirla con esta. Entonces, 3 dividido 3 me da 1. Luego x menos 1 al cuadrado dividido x menos 1 al cuadrado, pues ¿qué ocurre? Se simplifican porque son exactamente lo mismo. Sería 2 menos 2, 2 menos 2 daría 0, y cualquier cosa elevada a la 0 pues da 1, 1 por 1 me da 1. Y tenemos x más 2 a la 4 dividido x más 2 a la 3, entonces quedaría x más 2 elevado a la ¿qué? 4 menos 3 daría 1. Entonces x a la 1, perdón, x más 2 todo elevado a la 1 o simplemente sin exponente. Ahora sigue más, tomamos los términos, entonces tenemos el número 9 dividido 3 me da 3. Ahora x menos 1 a la 3 dividido x menos 1 a la 2 daría x menos 1 a la 1, entonces lo escribimos, x menos 1 elevado a la 1, y x más 2 a la 3 dividido x más 2 a la 3 se simplifica, daría 1, y pues 1 por esto daría exactamente lo mismo. Entonces con esto hemos terminado. Entonces la factorización aquí va a ser igual a 3 x menos 1 al cuadrado, x más 2 al cuadrado, multiplicamos de esta manera 1 por x más
1 por 2 daría x más 2. Luego el 3 lo multiplicamos por cada uno. 3 por x me da 3x y 3 por menos 1 daría menos 3. Simplificamos y quedaría 3x menos 1 al cuadrado por x más 2 al cuadrado. X más 3x daría 4x y 2 menos 3 daría menos 1. ¿Listo? Entonces de esta manera hemos aplicado el factor común a la expresión que tenemos acá. Entonces, como conclusión, siempre que tengamos un polinomio o una expresión algebraica, el primer caso de factorización que debemos aplicar es el factor común. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Que exista un máximo común divisor entre los números o coeficientes que acompañan a cada término. Y con respecto a las variables, tenemos que mirar que la variable esté en común con todos los términos. Puede ser un monomio, es decir, una sola variable, puede ser un binomio, como en estos ejemplos que tenemos acá, o puede ser un trinomio. Lo importante es que para aplicar el factor común debe estar en todos los términos de mi expresión. Pueden estar con diferentes grados, como lo vimos en el último ejemplo. Siempre vamos a tomar el de menor grado para hacer nuestra factorización. Pues, ¿qué hacemos? Aplicamos división, vamos simplificando término a término y obtenemos pues nuestro resultado. ¿Listo? Y para cerrar el tema de factor común, vamos a ver el tema relacionado con el factor común por agrupación. ¿De qué se trata esto? Entonces, nosotros vamos a aplicar factor común a expresiones que tienen la forma, por ejemplo, x al cubo más x al cuadrado más 4x más 4. Entonces, observemos, no podemos aplicar factor común ordinario porque con respecto a los números no hay un máximo común divisor entre 1, 1, 4 y 4, no existe. Tampoco podemos sacar factor común con respecto a las variables. En el primer término está x, segundo término está x, en el tercer término está x, pero en el cuarto término no está x, entonces x no sería un factor común en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema? Entonces, vamos a asociar por parejas. ¿Y qué es lo importante? Que en cada asociación que yo haga debe haber algo en común. Entonces, por ejemplo, estas dos tienen en común la x y estas dos tienen en común el 4. ¿Listo? Ya asociadas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar factor común ordinario. Entonces, ¿qué vamos a tener? Factor común entre x3 y x2 es x2, factor común de quién. Entonces, x3 dividido x2 me da x, porque 3 menos 2 me da 1, x a la 1, más x cuadrado dividido x cuadrado me da 1, y esta sería la primera parte de nuestra resolución. Ahora, más el factor común entre estos dos términos sería 4, factor común de quién. 4 dividido 4 daría 1 y 1 por x me da x. Más 4 dividido 4 me da 1 y quedaría x más 1. ¿Listo? Ahora, quiero que observen qué podemos aplicar en este caso, que está en común en los dos términos. En común está x más 1 y x más 1. Por lo tanto, esto va a ser mi nuevo factor común. X más 1, factor común de quién. Entonces, si divido x al cuadrado más x multiplicado por x más 1, entonces x más 1 con x más 1 se cancela y simplemente quedaría x cuadrado más 4x más 1 dividido x más 1, el x más 1 se simplifica y quedaría simplemente 4. Entonces,
Por lo tanto, al factorizar este término, esta expresión, x al cubo más x al cuadrado más 4x más 4, obtenemos que esto es equivalente a x más 1 multiplicado por x al cuadrado más 4. ¿Listo? Si hacemos la expansión debemos obtener el mismo resultado. Vamos a mirar un ejemplo más. Por ejemplo, tenemos x a la 3 menos 4x al cuadrado más 2x menos 8. ¿Listo? Entonces, observemos, no podemos aplicar factor común porque no hay nada en común en los cuatro términos. Está x, pero solo en tres términos, y está 2 como máximo común divisor entre 4, 2 y 8. Faltaría el que acompañara un término a x a la 3, pero no se puede. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a asociar formando parejas y que exista algo en común entre los dos términos que agrupo. Entonces, por lo tanto, voy a agrupar estos dos. ¿Qué está en común? Estaría en común la x, tomaríamos x al cuadrado, que es la de menor grado, y entre estos dos términos, 2x menos 8, el máximo común divisor sería 2. Luego factorizamos usando el factor común cada agrupación. Entonces, en este término tenemos que el factor común sería x al cuadrado, factor de quién, x a la 3 dividido x a la 2 me da x, se restan los exponentes, 3 menos 2 me da 1, x a la 1 simplemente x, menos 4, x cuadrado dividido x cuadrado me daría 1, entonces 1 por 4 me queda 4. Ahora, más factor común entre estos dos términos. Entonces sería, ya había dicho que el máximo común divisor es 2, entonces 2, factor de quién, 2 dividido 2 me da 1, por x me da x, y 8 dividido 2 me da 4, o sea que queda menos 4. Entonces observemos cuál sería nuestro nuevo factor común, sería x menos 4, entonces x menos 4, factor común de quién, de x al cuadrado más 2. Porque x menos 4 se cancela en ambos términos. ¿Listo? Entonces, este sería el resultado correspondiente a el factor común por agrupación. Vamos a ver un par de ejemplos más. Por ejemplo, tenemos x a la 3 menos 2x al cuadrado menos 3x más 6. Entonces, este caso, como podemos observar, no hay factor común en los cuatro términos, por lo tanto tenemos que mirar si podemos agrupar teniendo en cuenta que exista algo en común en el factor de agrupación. Entonces, por ejemplo, podemos agrupar estos dos que tienen en común la x, tomamos x al cuadrado como factor común y por ejemplo, estos dos tienen en común el 3. El 3 sería mi máximo común divisor en este caso. Pero hay que tener cuidado acá. Voy a escribirlo en una nueva línea. ¿Esto qué haría? X a la 3 menos 2x al cuadrado como mi primera agrupación. Pero como aquí está menos, entonces va a quedar menos factor de quién. Entonces cuando lo agrupo, ¿qué ocurre con el signo del interior? Va a quedar 3x menos 6. Entonces observemos, si me regreso, si rompo el paréntesis, va a quedar menos por más, da menos 3x, y menos por menos da más. ¿Listo? Entonces siempre que tengamos un menos de esta forma debemos cambiar el signo de mi operación, de mi factor. Entonces aplicamos el factor común. Entonces el factor común en este caso es x al cuadrado, factor común de quién, x a la 3 dividido x a la 2 daría x menos 2, como es un número que no se afecta, x cuadrado dividido x cuadrado me da 1, 2 por 1 da 2. Ahora menos, el factor común en este caso es el 3, factor común de quién,
3 dividido 3 me da 1 y 1 por x me da x menos 6 dividido 3 me da 2 y obtenemos este resultado. Ahora observemos qué tenemos en común acá en estos dos términos, x menos 2, luego quedaría x menos 2, factor común de quién. Esta expresión que tenemos acá dividida x menos 2 me da x al cuadrado menos esta expresión que tengo acá dividida x menos 2 quedaría simplemente 3. El x menos 2 se cancela. ¿Listo? Entonces de esta manera obtenemos que el factor común por agrupación o la factorización del término x a la 3 menos 2x al cuadrado menos 3x más 6 es equivalente a x menos 2 multiplicado por x al cuadrado menos 3. ¿Listo? Y para terminar vamos a ver un último ejemplo de factor común por agrupación. Entonces, por ejemplo, tenemos x a la 3 más 4x al cuadrado más x más 4. ¿Listo? Entonces quiero que observemos lo siguiente. No existe ningún factor común en la expresión. Está la x, pero el último término no está x, y no existe ningún término en común, ningún máximo común divisor entre los cuatro coeficientes de la expresión que tengo acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? En este caso, pues vamos a agrupar teniendo en cuenta que exista algo en común. Entonces, por ejemplo, yo puedo agrupar x a la 3 con x, entonces quedaría x a la 3 más x, y puedo agrupar más 4x al cuadrado con el 4 más 4. ¿Qué habría en común en este caso? El 4. Aplicamos factor común. En este caso, ¿qué vamos a tener? El factor común en el primer paréntesis es x, factor común de quién. Entonces, x a la 3 dividido x, entonces 3 menos 1 me da 2, entonces quedaría x al cuadrado. X dividido x me da 1, entonces quedaría más 1. Ahora más, factor común en este caso es 4. ¿Factor común de quién? 4 dividido 4 daría 1, y 1 por x al cuadrado daría x al cuadrado. Ahora, 4 dividido 4 me da 1, entonces quedaría más 1. ¿Cuál es el nuevo factor común en este caso? Sería x al cuadrado más 1. Luego tenemos x al cuadrado más 1 multiplicado por x al cuadrado más 1 dividido x al cuadrado más 1, simplemente quedaría x, más 4x al cuadrado más 1 dividido x cuadrado más 1, se simplifica y quedaría simplemente el 4. Entonces, este sería mi factor común por agrupación. Por lo tanto, la factorización de este término que tenemos acá es equivalente a x al cuadrado más 1 multiplicado por x más 4.